Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Livni Vaz Liberario Fernández García. Me identifico con la clave 21 del curso de Derecho Mercantil con el doctor Álvaro Enrique Sontallical. Mi DPI es el número 3250, 64717 o 1601 y me identifico con el número de carnet 2018 45623. Hoy voy a hablar sobre el contrato mercantil de fianza. Em, los contratos mercantiles de fianza, pues podemos verlos acá en unas definiciones de algunos autores extranjeros y guatemaltecos. Las primeras dos definiciones que vemos es primeramente de Bolafio León en su libro Derecho Mercantil, donde define el contrato de fianza, que es aquel por el cual una fianzadora a cambio de una retribución se compromete con el acreedor a responder por las obligaciones de otro. Para el caso de incumplimiento, también tenemos la definición de Óscar Vázquez del Mercado en su libro Contratos Mercantiles, donde dice que la fianza y los contratos que en relación con ellas otorguen o celebren las instituciones de fianza serían mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea que como beneficiarias, solicitantes, fiadoras, contrafiadoras o obligadas solidarias. En consecuencia, la fianza de empresa es un acto de comercio y por lo tanto el contrato de fianza está sujeto a las normas y principios generales fijados por la materia comercial. También tenemos la definición del guatemalteco Yuri Franco, en donde dice que hay contrato de fianza mercantil cuando una fianzadora se compromete a responder las obligaciones de otra persona, conforme a las normas y tarifas que dicta la Superintendencia de Bancos. Pues bueno, cabe aclarar que el contrato de mercantil de fianza se encuentra dentro del derecho mercantil, que este a su vez está dentro del derecho privado. El contrato mercantil supletoriamente se apoya del Código Civil también y pues algunas de sus características pues vemos que es accesorio, pues ya que en el sentido de que no puede ser concebido, sino condicionado por la existencia de una obligación principal. La fianza exige una obligación que se le garantice en relación a la cual se encuentra la accesoriedad. También tenemos que es consensual debido a que se perfecciona por el solo consentimiento el precepto civil de que tiene que constar por escrito. Pues esto ha regulado que la fianza debe constar por escrito para su validez. Esto regulado en el artículo 2101. Pues también tiene de que es en contrato auxiliar, una de sus características, ya que coopera a la expansión del comercio, al suplir escasez de capital y al asegurar la realización de los contratos mercantiles. También dice que una de sus características es que es unilateral, debido a que de él solamente nacen obligaciones a cargo de la fianzadora y en beneficio del acreedor. Dicha nota deviene del contexto de las normas civiles, como también de las mercantiles de la fianza. Pues también dice que es oneroso debido a que tratándose de un contrato de empresa y siendo las afianzadoras empresarios mercantiles, es de la esencia de esa actividad el que se oriente a la obtención de un lucro. También vemos que pues el contrato de fianza mercantil está regulado principalmente dentro del Código de Comercio de Guatemala en su artículo 2100, en donde la definición dice que por el contrato de fianza una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. También, como lo mencionaba, supletoriamente del Código Civil, supletoriamente se apoya del derecho civil. Y también lo tenemos y lo ubicamos regulado en el artículo 1024 al 1038 del Código de Comercio de Guatemala. También tenemos pues las obligaciones que tienen las partes. Para saber qué obligaciones tienen, primeramente vamos a saber qué es una obligación mercantil, ¿verdad? Que se diferencia de una obligación civil. Pues la obligación mercantil es una relación jurídica entre un acreedor y un deudor, que inspirada en los principios de verdad sabida y de buena fe guardada. El primero tiene un derecho y el segundo una carga jurídica de naturaleza mercantil patrimonial que puede consistir en una prestación de dar, hacer o no hacer algo. Y en caso de incumplimiento, el acreedor puede accionar ante un juez competente para que el deudor cumpla forzosamente esta obligación mediante su
su patrimonio, ¿verdad? Pues vemos que dice que la afianzadora o fiador tiene la obligación de que responderá del incumplimiento de la obligación del fiado en los términos contratados, a cambio de su derecho de cobrar a la prima que corresponde. Debe hacerlo dentro del plazo de 10 días si no hay refianzamiento y dentro de 30 días si hay refianzamiento. El fiado pues tiene la obligación, en cambio, como dice aquí, de pagar la prima a cambio del derecho que en determinadas circunstancias se responda por él al incumplir la obligación garantizada. Y pues el beneficiario, dentro de sus obligaciones, tiene el derecho de cobrar la obligación accesoria, con la obligación de solicitar el pago por escrito y fundamentado la petición. Pues vamos a los elementos del contrato de fianza mercantil, en donde encontramos los personales, acá vemos personales reales y formales. Pues dentro de los personales encontramos el fiador, y pues el fiador es la persona cuya obligación se asegura mediante la fianza. Pues la ley, fuera de imponer como requisito la póliza, pide que estén los nombres y domicilios del fiador. También tenemos dentro de, pues, del fiador a una figura muy importante, que son las afianzadoras. Pues bueno, ahí sí que en Guatemala pues hay afianzadoras, ¿verdad? ¿Y qué es una afianzadora, verdad? Es donde dentro del fiador podemos encontrar, pues, que la afianzadora es una entidad que mediante una empresa se dedica a la práctica habitual de operaciones de fianzas a título oneroso. La ley impone que para operar fianzas en Guatemala, que las afianzadoras tienen que llenar determinados requisitos: la autorización gubernamental, el capital pagado mínimo y la aprobación de la Superintendencia de Bancos del contrato de refianzamiento. El texto de la solicitud y la póliza que ellos utilizan, que estas afianzadoras utilizarán en sus pólizas, deben ser autorizados por la Superintendencia de Bancos. También encontramos otra figura importante como lo es el fiado. Pues el fiado es el deudor principal, como también se le hace llamar, y quien tiene la obligación de pagar la prima a cambio del derecho de que en determinadas circunstancias se responda por él o al incumplir la obligación garantizada. También tenemos acá, vemos beneficiario o acreedor. Pues dice que el beneficiario o acreedor es la persona a cuyo favor se presta la garantía en el contrato de fianza. Él es el acreedor, o sea, a quien la fianzadora pagará en caso de incumplimiento del fiado. El Código de Comercio exige que en la póliza se incluya la designación de quién es el beneficiario. También pues tenemos los elementos, dentro de los elementos, pues los reales, y encontramos principalmente la prima. Pues la prima es la retribución o precio del seguro. La obligación, pues encontramos también, pues que las primas deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo del seguro, salvo pacto en contrario. Las primas ulteriores se pagarán al comenzar cada periodo. Esta definición se encuentra en el artículo 892 del Código de Comercio de Guatemala, sobre qué es una prima. También tenemos los elementos formales. Entre los elementos formales tenemos la póliza. Pues bueno, la póliza es como tal el contrato mercantil de fianza. Pues por medio de esta, una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor en caso de que éste pues no lo haga. Vamos entonces al derecho comparado con otras legislaciones. En este caso tomé la legislación del Salvador, México y Argentina. Pues bueno, acerca de la legislación salvadoreña, pues dice que un contrato será mercantil cuando se realiza en masa, o sea, cuando es hecha por empresas mercantiles que dentro de su giro ordinario se dedican a la prestación de tales servicios como las compañías de seguros, fianzas y bancos. Pues el Código de Comercio salvadoreño, su artículo 1534, dice que es mercantil el contrato de fianza que se constituya por empresas que dentro de su giro ordinario practiquen dicha operación y las otorgadas por instituciones bancarias. Pues también menciona acá, vemos que se hace constar mediante un documento denominado póliza, al igual como lo mencionamos en Guatemala, que es mediante la póliza. Pues dice que es importante tomar en cuenta que el Código Civil contiene una regulación supletoria. Al igual que Guatemala, nos apoyamos del Código Civil.
La fianza mercantil se hace constar en póliza y contiene los requisitos que se refiere al artículo 1541 del Código de Comercio salvadoreño. Pues dice que una de sus características es que es típico, pues que ese contrato se encuentra regulado en el Código de Comercio y Código Civil salvadoreño. Es accesorio porque requiere de la existencia de una obligación principal a la cual garantizar. Es consensual porque el acuerdo de voluntades se otorga por la exteriorización verbal de la voluntad. Es bilateral porque las partes tienen obligaciones y derechos recíprocos. Es oneroso porque tiene provechos y gravámenes para ambas partes. Y es como contrato de adhesión. Se dice que es un contrato de adhesión porque las condiciones del contrato son establecidas de manera unilateral por la compañía fiadora y plasmadas en la póliza que al efecto expira. Pues dentro de su legislación, sus leyes, se encuentra el Código Civil salvadoreño y el Código de Comercio salvadoreño. Vamos entonces también a ver pues la legislación mexicana en cuanto al contrato de fianza mercantil, pues en donde pues, la fianza es una obligación que una persona, fiador, asume como deber directo frente a un acreedor de garantizar el cumplimiento de obra, obligación no propia, o sea, de otro sujeto llamado deudor principal, a quien se refiere el fiado. La fianza de empresa opera en la misma forma sobre el fiador, es siempre una institución, como antes se vio, que actúa onerosamente, la afianzadora. En México que también se le hace llamar contrato de fianza de empresa o bien mercantil o comercial. Dentro de los elementos personales en la legislación mexicana encontramos el afianzador, el deudor y el acreedor. Dentro del elemento formal también vemos que se constituye dentro de una póliza, que es el contrato donde se define la obligación principal que se garantiza. Dentro de esas características tenemos que es bilateral porque existe la garantía del fiador y el pago de la prima es accesorio. Y cuando se paga la fianza debe recuperarse lo pagado. Dice que es tripartido porque están tres partes, convienen tres partes, ¿verdad? Lo que es el fiador, el fiado y el beneficiario. Y dentro de su legislación lo encontramos dentro del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, el Código de Comercio Mexicano y la Ley Federal de Fianzas. Como vemos, en México hay una ley federal propiamente para las fianzas. En el derecho en la legislación argentina, pues dice que hay un contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Esto en el artículo, regular el artículo 1986 del Código Civil y de Comercio de Vélez de la Nación de Argentina. Tenemos dentro de sus características que es consensual, es unilateral, pues la prestación queda a cargo del fiador en forma accesoria y subsidiaria. Vemos que es gratuito. A diferencia de las legislaciones anteriores, en Argentina este no tiene previsto una onerosidad del contrato. Lo que acuerdo de las partes obviamente podrá asumirse, pero no es oneroso, es gratuito. Esta es una diferencia a las legislaciones anteriores y a la diferencia de Guatemala. Dice que es conmutativo, pues las ventajas proporcionadas por el contrato son conocidas por ambas partes, es formal, pues debe convenirse por escrito. También es un contrato nominado, pues está estructuralmente regulado en el Código de Comercio y el Código Civil y de Comercio de Argentina. Es un contrato accesorio, pues sigue la suerte de su principal y subsidiario, y es un contrato conexo, porque pues se haya vinculado al principal por la finalidad económica común previamente pues establecida. Vemos dentro de estos elementos personal que tiene la parte que lo conforma, son el acreedor de la obligación principal, el fiador, la persona, el deudor principal es ajena. Entonces vemos que principalmente está el acreedor y el fiador. El deudor principal prácticamente en este contrato pues no tiene relevancia. También tenemos que aquí debería analizarse también la conducta de mala fe del acreedor que cobra dos veces una obligación, porque a veces sucede en la legislación argentina que paga el fiado y paga el fiador. Entonces, en este caso, el acreedor, el beneficiario, debe dar aviso de que ya alguien hizo el pago. Dentro de la legislación de las leyes de Argentina se encuentra el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina, seguidamente aún por el elemento formal. La fianza, pues, como encontramos en el artículo 1025 del Código de Comercio de Guatemala, se hará a costar en póliza, que contendrá el lugar y definición, los nombres y domicilio de la fianzadora,
del fiado, la designación del beneficiario, la mención de las obligaciones que se garantizan y el monto y constancias de la garantía, la firma de la fianza de la fianzadora, la cual podrá hacerse autógrafa, constituirse por impresión o reproducción. Como tal, pues el contrato, la ley no exige la formalidad de un contrato en escritura pública, pero a petición de parte se puede realizar. Aquí vemos una póliza realizada pues una póliza como tal y también un contrato en escritura pública. Entre nuestras conclusiones tenemos que es un contrato típico. La fianza mercantil pues no tiene formas de extinción pues específicas, por lo que supletoriamente debe regir del Código Civil. Está regulado a nivel internacional por reglas uniformes de la ICC para fianzas contractuales y los derechos y obligaciones del fiador pasan a herederos en proporción a la parte que le corresponda. Quiere decir que la fianza es hereditaria. Las recomendaciones tenemos en el organismo legislativo a través de los diputados debe regular la fianza de conducta para poder exigir el pago al probar que el fiado ha dado lugar a omisiones que se encuentren previstas en el contrato y que para sí la fianzadora pueda exigir que se le asegure el pago de la obligación garantizada. Quiere decir que se va a garantizar que el fiado le pague a la afianzadora. El organismo legislativo a través de los diputados debe regular más ampliamente sobre la fianza dentro del Código de Comercio o como bien la fianza mercantil, o sería una buena opción una ley propia para las afianzadoras, como lo veíamos en la legislación pues de la Nación de Argentina, para que los derechos y obligaciones sean equitativos entre los sujetos que celebra el contrato. Voy a dar un ejemplo como para finalizar acerca de pues, el contrato de fianza. Doy un ejemplo, ¿verdad? De que yo voy a una concesionaria y pues mi deseo es comprar un carro. Entonces, compro un carro, doy mi primer pago, pero pues la concesionaria, la agencia del carros, para asegurar el cumplimiento de mi obligación, me pide un contrato de fianza en donde pues yo debo solicitar a una afianzadora. En Guatemala, cabe recalcar que una de las afianzadoras más conocidas es el Roble, pues voy a solicitar a una afianzadora que sea mi fiador. Entonces la afianzadora acepta y en caso de mi incumplimiento de pagar, pues me dice que me extenderá una póliza en donde que en caso que esto llegue a suceder, pues la afianzadora me va a cobrar a mí pues parte de un interés. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias.